El límite de estabilidad se fija por debajo del punto de límite crítico. Fíjense, cuando hablamos de estabilidad de ángulo, cuando hablamos de capacidad de transmisión por estabilidad de ángulo, estamos mencionando un generador. Fíjense, la estabilidad de ángulo de una línea de transmisión se establece en función de la demanda, en función del generador. ¿Qué tan alejado está el generador de la carga? Eso es lo que quiere decir una capacidad de transmisión por ángulo. Ahora, ¿qué significa una capacidad de transmisión por tensión? Si recordamos el frenado de los motores, la condición de frenado de los motores se esquematiza bajo esa función. ¿Qué sucede? Cuando la tensión cae a ese valor del punto de límite crítico, el motor se frena. El motor se frena y comienza el problema de quemarse el motor. ¿Por qué en los motores hay protección, ¿cómo le llaman? Protección térmica del motor. ¿Por qué? Porque el motor está conectado a la red, la tensión puede ser baja, el motor sigue consumiendo corriente, pero sin embargo, si no hay rotación en el motor se va a quemar, porque la única forma de disipación de la potencia en el motor es cuando gira. Entonces, si la tensión está baja y el motor no gira, toda esa potencia se disipa en calor y el motor se quema. Entonces, cuando hablamos de estabilidad de transmisión por tensión, lo que estamos hablando es el comportamiento de la carga ante el suministro de tensión. Por eso es que estamos hablando de la curva PV, que es una curva de motor, una curva de operación de motor. Y hay dos conceptos que en algún momento yo le he traducido, sino que he perdido mi archivo y he vuelto a la versión anterior. Además de capacidad de transmisión, hay una capacidad de transferencia. Cuando hablamos de capacidad de transmisión, estamos hablando de la línea dentro de un sistema. Y cuando hablamos de capacidad de transferencia, es básicamente los intercambios que hay entre dos sistemas de potencia. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de transmisión, está declarado por el fabricante, y cuando hablamos de capacidad de transferencia, está definido por el operador del sistema. Fíjense, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos del plan de transmisión, se saca el plan de transmisión, el COE saca sus proyectos y todo, y al operador, en este caso viene a ser el fabricante, le piden una capacidad de transporte. Le piden una capacidad de transporte. Pero, una vez que el proyecto está construido, el operador del sistema, en este caso el COES, es el que da la capacidad de transferencia. O sea, cuánto puede llevar una línea. Por ejemplo, nosotros hablamos de que podemos tener una línea que tiene, digamos, flujos bidireccionales, y mencionábamos que en el caso de los sistemas de interconexión, la energización de las líneas, si bien es cierto, tiene interruptor en ambos, pero el procedimiento va a definir de dónde es que se cierra la línea. Entonces, la capacidad de transferencia en este caso se refiere a esas líneas que unen dos sistemas. Entonces, la capacidad de transmisión es una propiedad física en términos de aislamiento, y en capacidad de transferencia es un comportamiento colectivo del sistema. O sea, cuando hablamos de capacidad de transferencia no estamos hablando ya del elemento línea, sino estamos hablando del sistema. La capacidad de transmisión, fíjense, depende solamente de aspectos de diseño.
En cambio, la capacidad de transferencia no solamente es de diseño, sino también de topología, de condiciones del sistema y de las precisiones que se hagan de las premisas operativas que tenga el sistema. La capacidad de transmisión es determinística, la capacidad de transferencia es probabilística. ¿Por qué decimos que es probabilística? Porque, por ejemplo, esta línea, digamos esta línea que nosotros tenemos acá, puede estar dentro de un sistema. Entonces, el fabricante define una capacidad de transmisión. Esta capacidad de transmisión puede ser igual a la del fabricante, pero cuando el sistema tiene esta topología. Entonces, es determinístico en tanto se da una condición. Pero ¿qué pasa si hay una falla? Una falla no es determinística, una falla es probabilística. Entonces, si se da esta falla, cambian las condiciones del sistema y esta capacidad de transferencia varía. Por eso se dice, la capacidad de transferencia es probabilística sujeta a, entonces desde el punto de vista del diseñador es determinística. La capacidad de transmisión es constante bajo un juego de condiciones, bajo una serie bajo escenarios de operación, y la capacidad de transferencia siempre es variable. La capacidad de transmisión es independiente del tiempo y la capacidad de transferencia depende del tiempo. Cuando habla del tiempo, en este caso estamos hablando de la estacionalidad. Por ejemplo, podríamos estar hablando de avenida o estiaje, máximo o mínimo. La capacidad de transmisión es no direccional, es independiente, fíjense. O sea, nosotros podríamos estar hablando, la capacidad de transmisión es 100 megavatios, sur o norte es indiferente. Pero si estamos hablando ya del sistema, de repente la capacidad de transmisión de sur a norte es 100 y de norte a sur es 50. La capacidad de transmisión lo define el diseñador, el proyectista, y la capacidad de transferencia es estimada indirectamente a través de modelos de simulación, a través de flujo de potencia. Bueno, y así hay la diferencia de capacidad de transmisión. La capacidad de transferencia siempre es menor que la capacidad de transmisión, debido a diferentes razones. Uno es que la capacidad de transferencia depende de la topología de la red, depende de la ubicación de los generadores y las condiciones del despacho, depende del punto de conexión, de la demanda y de la cantidad de la magnitud de la demanda, y depende también de otras transacciones que se hagan en un sistema, además de los flujos que pueden haber paralelos en la red. ¿Qué cosas se hace para calcular la capacidad de transferencia? Para calcular la capacidad de transferencia es necesario tener indicadores razonables y dependientes sobre las capacidades que se tienen para ello. Reconocer las condiciones variables en el tiempo, reconocer los puntos de inyección o los puntos de extracción, o sea, los puntos donde se toma carga. Refleja coordinaciones regionales para incluir redes interconectadas. Por ejemplo, podríamos estar hablando de una interconexión internacional donde la capacidad de exportación es una y la capacidad de importación es otra. Bueno, entonces, con eso veamos un poco más en detalle el tema de la estabilidad de los sistemas de potencia. Y entonces nosotros hemos dicho capacidad térmica, capacidad de tensión por estabilidad de tensión y la capacidad de transmisión por estabilidad de ángulo. Entonces lo que vamos a ver es la estabilidad de ángulo. Y vamos a ver cómo es que esta estabilidad de ángulo realmente se hace bastante relevante para
el diseño y la operación de los sistemas de transmisión. Como siempre, el objetivo principal de toda la problemática, de mi punto de vista, es comprender los conceptos que involucran la problemática de evaluar, nuevamente qué variables intervienen. O sea, si tenemos una problemática desde el punto de vista del sistema de potencia, tenemos que saber qué variables son las que permiten regular esa problemática, permiten corregir la problemática. Entonces, para eso es necesario definir cuáles son las variables. En este caso, si estamos hablando de estabilidad electromecánica, hay variables eléctricas y mecánicas que intervienen en el análisis. Por ejemplo, si estamos hablando de estabilidad de ángulo de plantas hidroeléctricas, las plantas hidroeléctricas generalmente pues tienen una gran inercia. En cambio, por ejemplo, las plantas de energía renovable no tienen tanta inercia. Entonces complica, por ejemplo, la operación del sistema. Describir los tipos de estabilidad que se evalúan en los sistemas de potencia, cómo se formula el problema y cómo se resuelve. O sea, realmente, siendo estrictos, aquí no hay inventos, está escrito ya. El tema es conocer qué cosa es lo que está escrito. Esa es la idea. Y plantear unas conclusiones. Entonces, cuando hablamos de estabilidad, fíjense, lo que tenemos es un sistema, que es esa esfera que está ahí, un sistema que está permanentemente en movimiento. Y está en movimiento no en un terreno llano, sino en un terreno muy variable. Entonces, una rueda de movimiento, si digamos está en una superficie cóncava, siempre va a retornar en tanto los movimientos no sean tan bruscos. Y aquí es donde surge el tema de estabilidad de pequeña señal y estabilidad de gran señal. Por ejemplo, tenemos esa esfera que está en la zona cóncava. ¿Qué sería una estabilidad de pequeña señal? Una estabilidad de pequeña señal es darle un empujoncito y siempre se va a mover y va a retornar. ¿Qué cosa es ese empujoncito? Un sistema de 3000 megavatios, que haya un incremento de 100 megavatios, de 150 megavatios, 5%, ¿cierto? 5% no le hace nada. Que haya un incremento de 20%, 600 megavatios, en tanto haya sistema de respuesta, también puede considerarlo normal. Pero imagínense que en ese sistema, ese es digamos un ejemplo de una pequeña señal. Pero supongamos de que se sale un generador, se sale un mantaro, 600 megavatios. Entonces, si se sale un mantaro 600 megavatios, definitivamente ya no es una pequeña señal, ya es una gran señal, y esa esfera ya no va a estar oscilando así lentamente, sino va a irse hacia arriba. Entonces, esa gran señal va a hacer que el sistema se vaya hacia arriba, puede llegar a la cima, y si llega a la cima puede ser que retorne, puede ser también que se vaya al diablo, y se pierde el sincronismo del sistema. Entonces, la estabilidad gráficamente es eso, es qué variaciones en el sistema se pueden considerar pequeña señal y qué variaciones en el sistema se pueden considerar gran señal. Entonces, las variaciones de pequeña señal son más o menos manejables, y las variaciones de gran señal definitivamente hay que disponer de esquemas que eviten que se llegue a eso. ¿Por qué?
regulación primaria de frecuencia. La regulación primaria de frecuencia justamente lo que trata es de que haya capacidad de reserva para cuando salga una central. Entonces, por ejemplo, esa es una medida preventiva de los sistemas para evitar esos, digamos, blackouts o apagones que normalmente se conocen. Entonces, aquí podríamos estar hablando de pequeñas señales y estamos hablando de una gran señal cuando esto nos lleva al sistema, digamos, a poner en riesgo el sistema. Ese movimiento del sistema hacia la parte superior no significa que es inestabilidad, significa que está en un riesgo de pérdida de estabilidad. Se dice que pierde la estabilidad cuando ya se pasa a la otra zona, cuando no es posible recuperar el sistema. Entonces, ¿cuál es la idea de conocer, de formular el problema y conocer cómo se resuelven? Es generar las condiciones, generar, digamos, en términos coloquiales, es hacerle la camita al sistema. Entonces, en sencillo, ese es un tema de estabilidad. Ahora veamos, digamos, cómo es que esto se plantea. Entonces, para eso hay que tener unas definiciones, comprender que el sistema de potencia es un conjunto de elementos, dentro de los cuales están las líneas, obviamente, y hemos visto las características de las líneas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que esto se acerque eléctricamente? Hablábamos en la clase anterior que hay compensación en serie. Entonces, si nosotros hacemos la compensación en serie, lo que hacemos es reducir esto y reducir este ángulo. Entonces, por ejemplo, esa compensación en serie es una de las formas de las medidas que se toman para llevar a un sistema a hacerle la camita. Estado estacionario es una condición de operación donde las variables de operación se consideran casi constantes. Por ejemplo, la variación de carga que les comentaba. Una maniobra programada también es casi una consideración de estado estacionario. Operación síncrona es aquella donde la velocidad angular de un generador es igual a la frecuencia angular de la red, cuando los generadores están sincronizados. Y lo que son grandes y pequeñas señales son las perturbaciones. O sea, un sistema permanentemente está con perturbación. El tema es de qué magnitud son esas perturbaciones. ¿Qué cosa es la perturbación? Es un cambio, secuencia de cambios en la variable del sistema. En la clase anterior señalábamos de que es necesario, cuando tenemos una línea, plantear cuáles son los escenarios que se pueden presentar para la operación de una línea. No es ni más ni menos qué perturbaciones se pueden presentar en la línea. Y fíjense que en esta parte es importante ya en la operación de sistemas cómo se llevan las estadísticas. O sea, las estadísticas que se tengan en el sistema, por ejemplo, permiten identificar cuáles son los elementos más vulnerables, más sujetos a perturbaciones. Por ejemplo, pueden decir, la línea de la sierra de tal punto a tal punto permanentemente está con descargas atmosféricas. Entonces ya se sabe que en el sistema se tiene esa perturbación. Entonces las perturbaciones pueden ser pequeñas, normales de estado estacionario, y que usualmente se modelan con ecuaciones lineales. Y las perturbaciones grandes, que pueden ser cortocircuitos, pérdida de línea, pérdida de generador, y que los modelos lo resuelven a través de ecuaciones no lineales. ¿Qué cosa es la estabilidad? La estabilidad es una capacidad que debe tener el sistema para operar de manera normal o casi normal.
O también se dice que es la capacidad que tiene el sistema para recuperar una condición casi normal después de una contingencia, después de una perturbación. O sea, cuando decíamos de que el sistema estaba en la zona cóncava y se salía, entonces si el sistema recupera, entonces se dice que el sistema es estable. Y la inestabilidad, por el contrario, es el proceso en el cual un generador o grupo de generadores salen de sincronismo, o que en la literatura inglesa le llaman la pérdida de paso, ocasionando variación de frecuencia en el sistema. Entonces, hablamos de inestabilidad, variación de frecuencia. Fíjense, cuando hablamos de variación de frecuencia significa que la frecuencia puede aumentar o puede bajar. Si estamos hablando, por ejemplo, que se desconecta antamina, la frecuencia se va a disparar porque la carga bajó. Si se desconecta una planta chica, la frecuencia sube, baja porque no hay suficiente oferta. Entonces, esa inestabilidad puede ocasionar la variación de frecuencia. Esa variación puede ser, repito, a la suba o a la baja. Y los tipos de estabilidad, que es estabilidad de ángulo de rotor, que puede ser permanente o estacionario, y hay dos formas de analizarlo, modo local o modo interárea. Cuando estamos hablando de una estabilidad de ángulo, modo local, nos estamos refiriendo, usualmente nos referimos a una central que tiene varias unidades. Y cuando estamos hablando interáreas, estamos hablando la variación de ángulo de una central respecto al sistema. Y se habla de estabilidad transitoria porque usualmente se evalúa de 0 a 10 segundos, tiempo en que, digamos, debería operar la protección o los sistemas automáticos de reconfiguración del sistema. Y el otro tipo de estabilidad que habíamos visto era la estabilidad de tensión. Y hay otra estabilidad que básicamente tiene que ver con la parte puramente mecánica, que es la estabilidad de media y larga duración, que lo utilizan, por ejemplo, los diseñadores de máquinas térmicas para conocer, digamos, qué tanta fatiga puede soportar por sobrefrecuencia un generador, por ejemplo. Entonces ya estamos hablando de estabilidad de media y larga duración. Ya eso prácticamente, el último, casi no es de tipo eléctrico, sino más de tipo tecnológico. ¿Por qué es importante el estudio de la estabilidad? Uno, primero, es por la seguridad del sistema. La seguridad del sistema requiere que el operador, digamos, prevea condiciones o configuraciones críticas del sistema de potencia. Por ejemplo, siempre en la zona sur, debido a falta de generación, siempre por la zona de Puno, por ejemplo, hay un problema de estabilidad de ángulo. Incluso han incorporado algunos sistemas de reconfiguración automática del sistema, pero, por ejemplo, el operador ya sabe que sucede eso, entonces ha previsto esas medidas de traer el sistema a condiciones de estabilidad. La otra importancia de la estabilidad es porque permite apreciar dos formas, cuantitativa y cualitativa. Apreciar de forma cuantitativa y cualitativa los sistemas de protección y control en generadores, líneas y sistemas de compensación. Cuando estamos hablando de en forma cuantitativa es, por ejemplo, qué temporización se necesita, qué compensación se requiere en términos cuantitativos, cuánto, y en términos cualitativos es qué se necesita. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, ahí se necesita para regular la estabilidad, necesitamos más generación, más, pero no decimos cuánto. Necesitamos que haya más reserva en el sistema rotante para que en caso de salida de un grupo haya generación, más, pero no cuánto.
Entonces, cuando damos una apreciación general, estamos hablando de una apreciación cualitativa para resolver un problema. Y además de que el desarrollo de los sistemas requiere mayor y mejor control. En consecuencia, no solamente es importante comprender el problema, sino también poder prever el desarrollo, o sea, conocer qué cosa sucede si. Y como sabemos qué puede suceder si, entonces sabemos qué puedes hacer si. Entonces se puede prever el desarrollo de los procesos electromecánicos sin controlarlos. Y aquí tenemos el planteamiento que habíamos realizado. Cuando estamos hablando de la estabilidad, del problema de estabilidad, estamos hablando de una generación y una carga que está conectado al sistema. Entonces, como habíamos señalado, el generador tiene su curva de desarrollo de potencia, esa curva senoidal. Entonces, cuando el generador suministra, lo que le estamos haciendo es extendiéndole la reactancia al generador. Entonces, cuanto más le extendamos la reactancia, más abrimos el ángulo entre la fuerza electromotriz y el punto de toma de carga. Entonces, ese es el punto de vista de la unidad de generación. Del punto de vista del motor, en tanto haya tensión, va a estar rotando y va a arrancar. Es más, incluso aquí hay un problema de arranque de motores también. O sea, si la tensión no es suficiente, el motor no arranca. Y si la tensión no se mantiene, el motor no va a continuar operando. Entonces, la estabilidad tiene esos dos factores. Y se analizan esos dos factores porque en todos los sistemas, o en la mayoría de los sistemas, donde hay cierto desarrollo industrial, la principal carga de los sistemas es de tipo motriz. Y el principal tipo de motor es el motor de corriente alterna. Entonces, así está planteado el problema de estabilidad. Entonces, fíjense, en la estabilidad entra el generador, la red y la carga. Porque, si bien es cierto, la transmisión es una cuestión pasiva, pero esa pasividad trae como consecuencia, ¿qué cosa? La extensión de la reactancia en el sistema. Entonces, cuando hablamos de estabilidad de ángulo, nos estamos refiriéndonos a la dinámica de la máquina, y cuando estamos hablando de estabilidad de tensión, nos estamos refiriendo a la dinámica de la carga. Entonces, aquí estamos hablando la potencia y el ángulo delta, y en el otro lado la potencia y la tensión. Entonces, aquí se resume, digamos, toda la problemática de la estabilidad. Yo creo que lo único que faltaría acá con las tendencias, con las tecnologías actuales, es los dispositivos de electrónica de potencia para el control de flujos y para el control de reactivos. Entonces, cuando estamos hablando de dinámica de máquina, estamos hablando de estabilidad transitoria y estabilidad permanente. En la parte de estabilidad transitoria está el análisis cuantitativo de esta problemática, y teniendo digamos aquí el diagnóstico, ya están las mejoras, que son usualmente de compensación. Cuando hablamos de estabilidad permanente, estamos hablando de, como elemento de solución, lo que se llaman los estabilizadores de sistema de potencia, que son mecanismos de reacción rápida a los generadores para que levanten tensión. Cuando estamos hablando de la estabilidad de tensión, decíamos que básicamente está asociado a la dinámica de la carga, y el principal problema es tensión, voltaje. Y las alternativas de solución son la compensación. Entonces, aquí, digamos, está resumido esa problemática. ¿Cuáles son las variables que intervienen? Lo que interesa al operador es la tensión y la frecuencia por un tema de sincronización y los flujos. Esas son las variables de operación, al igual que en las condiciones de análisis operativo. Los parámetros del sistema, parámetros de generadores,
líneas transformadoras de la carga. Y como estamos hablando aquí de estabilidad de ángulo y estamos hablando de la máquina, es un problema de tipo electromecánico. Estamos en una facultad de electromecánica y no hay un curso de estabilidad. Y en la facultad de eléctrica lleva curso de estabilidad. Pero bueno, entonces, para este análisis de estabilidad, la ecuación es la ley de la mecánica de cuerpos en movimiento, donde lo que se trata de evaluar es el torque de la máquina a través del momento de inercia y la aceleración angular. Fíjense, cuando se hablan de los sistemas, de los estudios preoperativos, estudios operativos, el principal tema es cuál es el momento de inercia de la máquina. O sea, qué tan pesada o qué tan ligera podría ser la unidad de generación. Entonces, en la condición de estabilidad hay dos tipos de torques: un torque acelerante que corresponde también a una potencia acelerante, que es el torque de la máquina y el torque de la carga. Entonces, en estado permanente estable, el torque acelerante es cero. ¿Por qué? Porque el torque de la turbina y el torque eléctrico son iguales. O sea, hay un balance oferta-demanda. Entonces allí estamos hablando de una condición de estabilidad. Si decimos que el torque acelerante es mayor que cero, estamos hablando que el torque de la turbina es mayor que el torque eléctrico. Entonces estamos hablando de sobrefrecuencia, aceleración. Y si decimos que el torque acelerante es menor que cero, entonces estamos en una condición de frenado. La carga es mayor que la capacidad de las turbinas. Entonces estamos hablando de un problema de subfrecuencia. Entonces, por eso es que en los sistemas, y precisamente las protecciones de sobre y subfrecuencia, se colocan tanto en las unidades de generación como en los centros de carga. Entonces, aquí tenemos el esquema. Tenemos el torque de la turbina y el torque eléctrico, y quien condiciona la operatividad es la excitatriz. La excitatriz es la que permite hacer esa regulación de tensión, que en los primeros minutos del proceso transitorio es importante. Por eso es que ese PSS, que es el sistema estabilizador de potencia, actúa para que éste inyecte más inducción y trate de recuperarla en términos de tensión. Entonces, aquí tenemos la ecuación de oscilación. Entonces, en esa ecuación de oscilación entra la misma potencia de la turbina y potencia eléctrica en función del momento angular y el desplazamiento angular en el tiempo, la aceleración angular de la máquina. Fíjense, todo está en función del tiempo. Por eso es que estamos hablando en los sistemas de protección, se habla derivada de frecuencia, derivada de tensión, porque siempre va a haber variación, pero la variación es pequeña en un gran tiempo, entonces es una cuestión normal. Pero si la variación es grande en un tiempo pequeño, entonces ya deberían actuar la protección. Entonces, allí tenemos cómo es la diferencia angular entre el eje de rotación y el campo del motor. Entre el eje de rotación y el campo del motor es esto de aquí. Esto es lo que nosotros tenemos, el primer ángulo delta, y ese delta va a ampliarse más cuanto mayor reactancia, ergo longitud, tenga la línea. Entonces, en la formulación del problema, la potencia de la turbina o la potencia de generación es la fuerza electromotriz del generador, la tensión en bornes de generación, en este caso el P2 en la barra, la reactancia del sistema por el seno de fase que hay entre ellos. Entonces, si nosotros tenemos
esta es la potencia de generación y vamos a tener una potencia que está despachando, que es esa línea azul. Entonces, en esa línea azul nosotros aquí tenemos un ángulo delta. Este ángulo delta es el ángulo de operación de la línea propiamente. Entonces, la idea es de que este ángulo delta no alcance los 90 grados. Porque llegar a los 90 grados prácticamente es poner en riesgo por estabilidad de ángulo. Entonces, ¿qué pasa en los sistemas? Fíjense, aquí estamos hablando de la potencia que tiene ese sistema, entendiendo que el denominador del sistema corresponde a estas dos líneas, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa viene a ser una gran señal? Si nosotros tenemos, esta es la condición de estabilidad permanente, están las dos líneas y tiene esa curva de potencia. Tenemos, esta es la curva de potencia, aquí tenemos la potencia que está transportando por la línea. Pero ¿qué pasa si por A o B una de las líneas, una de esas líneas falla? Si una de estas líneas falla, este X sub S va a ser 2X sub S, ¿cierto? 2X sub S. Entonces, ¿qué cosa vamos a tener? Que ese 2X sub S va a corresponder a la línea azul, ¿correcto? Pero hay un tiempo entre que la línea está operando con doble terna hasta que llega a operar con simple terna. Y ahí tenemos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos estas dos líneas. En un tiempo sub cero están las líneas en paralelo. En un tiempo 1 estamos hablando, por ejemplo, de una condición de falla. Este es un tiempo 1 y un tiempo 2 donde tenemos solamente una simple terna porque ha debido operar la protección. Entonces, este tiempo sub 0 corresponde a la línea negra. El tiempo sub 1 es la reactancia que adopte el sistema como condición de la falla. Es esa línea roja. Una vez que el sistema saca de servicio esta línea, pasamos al tiempo sub 2, en donde llega la línea azul. O sea, el sistema pasa por tres momentos: un momento de operación normal, un momento de operación en falla y un momento de operación post falla. Entre los tres hay deltas de tiempo. Entonces, ¿qué cosa sucede? Fíjense, la secuencia es pre-falla la línea negra, falla la línea roja. Entonces, la potencia P sub M que estaba en este punto A, la intersección, cuando en el momento de la falla esa potencia que fluye por la línea es superior a la capacidad de transmisión de la línea porque está en falla, ¿correcto? Después que la línea se recupera, desconecta una de las líneas, entonces la condición de operación es la línea azul, que es la línea post falla. Y si observan, en la condición post falla, la curva azul intersecta a la potencia que transporta la línea, la supera. Si bien es cierto, la condición pre-falla y la condición post-falla son aceptables para la capacidad de transmisión demandada, ambas son aceptables porque, fíjense, ambas intersectan al P sub M. Sin embargo,
Sin embargo, el que pase de negro a azul no significa que la condición es estable. ¿Por qué? Porque va a depender qué tanto tiempo pasa entre el rojo y el azul. O sea, ¿qué cosa estamos hablando? ¿Cuál es el tiempo de despeje de falla? El tiempo de despeje de falla debe ser lo suficientemente rápido. Es como nosotros lo que estábamos diciendo en así. Este es el sistema. Mientras está aquí, está bien. Aquí está el problema. Entonces, esta es la condición de falla. Si el tiempo que está en esta situación es lo suficientemente grande, lo más probable es que este se vaya para acá. Pero si el tiempo es lo suficientemente corto, lo más probable es que lo traigamos de nuevo a la zona de estabilidad. ¿Eso cómo se define? Eso se define por lo que le denominan el análisis de áreas. Fíjese, hay un área amarilla y hay un área verde. Ese análisis de área es lo que usualmente se utiliza para determinar los tiempos mínimos de despeje de falla cuando suceden estos problemas de estabilidad de ángulo. Por eso es que aquí decíamos criterio de áreas iguales. ¿Cuál es la condición de estabilidad transitoria? Cuando por lo menos las áreas de aceleración y las áreas de frenado son iguales. ¿Qué cosas son esas áreas de aceleración y áreas de frenado? Es el área amarilla y el área verde. Entonces la idea es de que el área amarilla sea lo suficientemente pequeño respecto al área verde. ¿Qué significa que el área amarilla sea lo suficientemente pequeño? Significa que la protección sea lo suficientemente rápido para que despeje la falla. Ese, digamos, es la lectura que tiene ese gráfico. Entonces aquí estamos hablando en la estabilidad de ángulo, y lo mismo se puede hablar para el caso de estabilidad de tensión. En el caso de estabilidad de tensión podríamos plantear el mismo problema. Podríamos plantear este mismo problema. Tenemos las dos líneas. En este caso, por ejemplo, podríamos estar hablando que la curva PV tiene esta forma. Cuando hay cortocircuito en la línea, esto tiene una impedancia que hay que calcularlo. Puede ser cortocircuito monofásico, trifásico, con resistencia, sin resistencia, lo que fuera. Entonces, aquí va a haber nuevamente una curva PV en falla, que puede ser esta, que es la línea roja. Y luego viene, una vez que actúa la protección y sale la línea, se queda entonces decimos pre-falla, en falla, y este es el post-falla, que es la línea negra, la línea roja y la línea azul. Entonces, se supone que cuando el elemento está fallado, la tensión va a caer. Entonces, nuevamente, ¿qué tanto actúa la protección para sacar la línea? ¿Y qué tan robusto es el sistema con una línea que pueda mantenerse operativo todavía la carga que está atendiendo a esa línea? Entonces, en particular cuando hablamos de estabilidad de ángulo, hay dos puntos de operación: la condición de operación estable y la condición de operación inestable. Hay la otra característica de la estabilidad permanente, que es esta, la que señalamos aquí. En la estabilidad permanente hay una forma de calificar, de evaluar
que es el método de los Eigenvalores, que son reportes que da el sistema de los modelos de flujo de potencia, de estabilidad, en donde dan unos valores y esos valores tienen ponderación respecto a cómo queda el sistema. Y en función al valor de esos indicadores se obtiene si el sistema es estable o no. Entonces, los factores que afectan la curva, uno es la falla, salida de línea, y las posibles soluciones son las compensaciones y los sistemas de excitación. Bueno, aquí tenemos la ecuación de oscilación. Los agrupamientos, hablamos hace un momento, yo les comentaba de el análisis de la estabilidad de máquina, modo local o modo interárea. Este es el método de las áreas iguales. Yo lo que les quiero mostrar y les voy a pedir que revisen en las hojas de cálculo. Yo les he compartido. Hay una hoja que se llama estabilidad, donde están desarrollados los ejemplos de estabilidad de ángulo. Con el modelo que hemos planteado está la obtención de curva de potencia ángulo en función a la carga que uno le da. Aquí está cómo se obtiene, digamos, los valores que van a determinar esta curva. Y también se obtiene cuál es el factor de estabilidad de reserva. Factor de reserva de estabilidad. Este factor de reserva de estabilidad es cuánto cuánto es lo que queda a la máquina respecto a este punto máximo sobre la base de esta potencia que está demandando, que es la línea roja. Entonces yo les sugiero que revisen esto, lo apliquen a su problema. Aquí está este ejemplo, yo lo tengo en valores por unidad, también está en valores reales. Luego está el análisis de estabilidad por área. ¿Y qué cosa? Yo les comentaba hace un momento el tiempo de despeje de falla. Fíjense, aquí estamos hablando de una línea roja y una línea azul, pre-falla y post-falla. Entre ese pre-falla y post-falla, el tiempo que hablamos, el tiempo que se demora en despejar la falla, es el tiempo que va a tener lo que se denomina la excursión del ángulo delta. La excursión del ángulo delta, que indirectamente es la medición de la variación de frecuencia. Entonces, la idea de este ejemplo es calcular qué tiempo necesita el sistema para que ese ángulo delta retorne a su condición inicial. Fíjense que en este caso este ángulo delta parte de 35. Aquí está parte de 35. Sucede la falla, el ángulo delta va aumentando, aumenta, y se supone cuando sucede el despeje de la falla y pasa, se supone que este ángulo delta debe retornar a su condición de estabilidad. Entonces, aquí está lo que se denomina el tiempo de despeje de falla. En este ejemplo, el tiempo de despeje de falla que es calculado directamente a través del ángulo.
¿para qué también sirve ese tiempo de despeje de falla? Ese tiempo de despeje de falla sirve en la línea de transmisión. ¿Qué cosa sucede? En las fallas que suceden en transmisión, digamos, más del 60% son fallas del tipo transitorias, son fallas temporales. Entonces, el primer criterio para mantener la estabilidad es darle al sistema la posibilidad de que esa falla haya sido temporal. Entonces, por eso que se habla de condiciones de resierre. Entonces, por ejemplo, tenemos las dos líneas, tenemos esta condición prefalla, pasa esta condición de falla. Como la potencia está aquí, sí, prácticamente hay un desbalance. Sucede el despeje de falla, esto pasa acá, entonces aquí ya se da un equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Este es prefalla, esta es la condición de falla y esta es la condición de post-falla. Y este mismo problema lo vemos en términos de voltaje. ¿Qué cosa es la idea? La idea es la siguiente: se queda en una condición de post-falla, pero va a quedar limitado en voltaje. Entonces, para darle una segunda oportunidad al sistema, se generan las condiciones de resierre. O sea, ¿qué significa? Abrió el sistema, quedó aquí. Entonces, la idea es volver a cerrar el sistema para que esto retorne a la condición prefalla. Entonces, eso es lo que se denomina la condición de resierre automático de interruptores, o lo que le llaman, incluso en distribución, le llaman el reclose. Entonces, ¿cuál es la función del resierre? La función del resierre es, basada en las estadísticas del sistema, de que el 60% de las fallas son fallas temporales, se le da la opción de que esa falla haya sido temporal. Entonces, si la falla ha sido temporal, vuelves a cerrar, el sistema se restableció. Pero si vuelves a cerrar el interruptor, la falla ha persistido, nuevamente lo saca y ya lo saca hasta que ya entre manual nuevamente. ¿Ya? Entonces, aquí hay un problema también de la curva PV y curva PQ. Aquí está en esta curva PV y PQ. Entonces, cada uno tiene su proyecto que ha evaluado. Entonces, en las hojas de cálculo, y yo les sugiero que esto lo haga en el MATLAB o en la hoja de cálculo también, que evalúen cuáles son las condiciones operativas de su modelo, y si es posible implementar en alguno de los casos qué pasa si hay compensación serie, qué pasa si hay algún esquema de compensación en la línea de transmisión. Entonces, ya ustedes tienen su caso de análisis, han hecho análisis de los parámetros eléctricos, han evaluado los aportes de reactivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacerle un análisis operativo a la línea. Entonces, ese análisis operativo puede ser hacer la simulación al 20% de carga, al 50% de carga y al 100% de carga. Si requieren o no requieren sistema de compensación en ese sistema que tienen ustedes por evaluar.